antes que nada, muchas gracias, un placer estar acá. Tener la oreja del presidente de la República, de varios ministros, por un rato es un honor inmenso, así que voy a tratar de compartir la experiencia que tenemos de Argentina con un proceso similar al que tenemos y obviamente también muy contento porque nosotros tenemos una gran comunidad boliviana en Argentina, que es una comunidad muy respetada y muy querida en Argentina, con una ética de trabajo que realmente es absolutamente sorprendente. Yo me crié en una ciudad que se llama La Plata, entonces toda la horticultura era todos los bolivianos, pero aún si uno va a lugares remotos de Argentina, como Chubut, que es en la Patagonia, también pasa lo mismo, ¿no? Así que es una comunidad, repito, muy querida. Recién acabamos de mandar al Congreso un proyecto que vamos a derogar una ley del kirchnerismo que le prohibía a los extranjeros comprar tierra en Argentina y yo creo que la comunidad boliviana va a ser una de las grandes beneficiarias para seguir invirtiendo, trabajando y contribuyendo a la Argentina. Así que muchísimas gracias porque realmente repito, es una comunidad muy querida en nuestro país. Yo tenía un grupo de amigos y nosotros nos compartíamos los problemas que teníamos, pero teníamos una regla. Y la regla es que no nos podíamos nunca dar consejos. Lo que podíamos hacer era compartir nuestra experiencia sobre los problemas, nuestra experiencia personal que relacionara los problemas que nuestros amigos venían presentando. Y eso va a ser el espíritu con el cual voy a hablar acá, hoy. No vengo a dar ningún consejo, además que un argentino venga a dar consejos tendría que ser bastante valiente, pero sí voy a compartir nuestras experiencias de un montón de problemas que me parece que son bastante similares, por lo que veo y por lo que leo y por lo que escucho entre los dos países, ¿no? Y arranco quizás con Reportá tu tranca, que en nuestro caso se llama Reportar la burocracia. En el caso de Argentina, nosotros hemos recibido 15.000 propuestas de desregulación y de simplificación administrativa, pero que empezó como una cosa bastante artesanal, porque esto empezó yo iba a los programas de televisión y le decía a la gente, por favor escríbanme diciéndome cómo el Estado hace sus vidas miserables. Porque sabemos que el Estado les hace la vida miserable. Y entonces le pedí al periodista que ponga mi correo electrónico en la pantalla y entonces la gente me escribía. Y así nos empezamos a dar cuenta que este era un material muy valioso, que la gente nos pudiera contar esto era muy valioso. Se lo cuento con una anécdota, que es un clásico nuestro de mi Ministerio de Regulación, que es un día una persona me escribe un mensaje y me dice, Federico, ¿me puedes ayudar con mis sandías? Decía eso, y a mí me pareció bastante intrigante. Entonces le escribo, ¿y cuál es el problema con tus sandías? ¿Te salen malas? ¿No saben bien? O sea, no, me dice, mis sandías son buenísimas, de hecho yo soy exportador de sandías. Ah, bueno, le digo, pero entonces ¿cuál es tu problema? No, mi problema es que el Estado argentino me obliga a envasar las sandías de una manera particular, yo exporto y mi cliente en el otro país no quiere ese envase de la sandía, quiere otro envase de la sandía. Entonces, hace 10 años estoy tratando de convencer al Estado argentino que me permita envasar las sandías como quiere mi cliente, no como quiere el Estado. Y me pone así un pie de página, y Federico, la sandía no es plutonio, no es uranio, o sea, ¿a quién le importa cómo están envasadas las sandías? O sea, ¿a quién le importa? Bueno, entonces empecé a mirar eso y le digo, pero entonces, bueno, ¿no exportás? Me dice, sí, exporto, pero lo que hago es que las envaso, las sandías como me pide el Estado, las pongo en el barco, cuando el barco deja el puerto, a los 100 metros digo, pará, y mando 70 personas que rompen esos paquetes y los vuelven a empaquetar como me los pide mi cliente. A mí los ojos ya me estaban llorando, se imaginan, ¿no? O sea, los tenía rojos que me explotaban y le digo a mi equipo, esta historia tiene que ser verdad, porque no puede ser mentira, porque nadie se puede imaginar algo tan absurdo, ¿no? Y entonces empecé a investigar el tema y me di cuenta que esta persona me hablaba de la punta del témpano. ¿Vieron que los témpanos tienen solo el 10% arriba y tienen 90% abajo? Y descubrí que nuestra regulación en el tema de frutas era tremenda. O sea, no podías cosechar si un oficial del gobierno no te autorizaba. Miren, hasta el tamaño de la canilla de los vestuarios estaba regulado, ¿no? Entonces, básicamente ese contacto de la persona nos permitió, digamos, abordar una simplificación y básicamente tiramos prácticamente toda la basura, excepto una o dos cosas, e hicimos una simplificación tremenda en las frutas, que de hecho pasamos de 2,5 kilos de regulaciones a 50 gramos de regulaciones, pues ya digo,
las pesamos a las regulaciones, ¿no? Teníamos la pila de regulaciones, bueno, entonces me parece que nosotros llegamos al reportar la burocracia, fue una experiencia que creo que José Luis y el equipo la vio, pero fue un proceso para nosotros llegar hasta eso. El gobierno de Javier Milei tiene dos grandes ideas que quiero compartir con ustedes. La primera es la del equilibrio fiscal. Nosotros ajustamos el equilibrio fiscal a ser obtenido bajando el gasto público, porque uno siempre puede tener un equilibrio fiscal o bajando impuestos. Javier Milei dijo, nosotros vamos a hacer 100% bajando el gasto, bajamos el gasto público 5 puntos en el primer mes, llegamos a un equilibrio fiscal. Yo entiendo, presidente, que ustedes también han hecho un ajuste fiscal en el comienzo de la gestión, casi de la misma magnitud. A nosotros eso ya nos dejó en el equilibrio, ¿no? Creo que ustedes se las dejaron un poco más difícil, más lejos. Bajamos el gasto público 30%, 5 puntos del PBI, pero lo que me gustaría enfatizar acá es lo siguiente: cada peso que el gobierno gasta, alguien lo paga. Alguien paga un impuesto, se emite deuda, con lo cual se absorben los recursos del sector financiero, o se emite dinero, con lo cual es impuesto inflacionario. No hay gratis. Entonces, cuando uno baja el gasto, en realidad al mismo tiempo está bajando los impuestos o las contribuciones que le pide al sector privado para financiar ese gasto. Y dice Javier Milei, ¿cómo fue que los políticos nos convencieron que sacarle la plata a la gente y dársela a los políticos para que los políticos lo gasten por la gente es más popular que devolverle la plata a la gente, bajando el gasto público y bajando los impuestos? A nosotros la baja de 5 puntos del PBI nos permitió bajar 2,5 puntos los impuestos formales, nos permitió bajar 2,5 puntos del PDI el impuesto inflacionario, porque 2,5 puntos nuestro déficit es financiado con inflación, y eso nos permitió bajar la pobreza en Argentina más de 20 puntos. Entonces, para nosotros una primera reflexión que queremos hacer es: la reducción del gasto público es eminentemente popular porque implica una baja en los impuestos. Por supuesto que nosotros, por ejemplo, hay temas de gasto social, tenemos una asignación universal por hijo, que esa no se tocó. O sea, la baja del gasto fue ese gasto de la política, ese gasto del Estado, que la gente no recibía absolutamente nada y sin embargo lo estaba pagando, y eso terminó siendo tremendamente popular, tanto es así que en la elección de medio término ganamos por una diferencia de 41 a 27. La segunda gran idea de Javier Milei es la de la libertad económica. La idea que la gente libre va a poder hacer muchísimas más cosas, que las dificultades con las que uno habla con los empresarios nunca es, no tengo un producto, no es, no tengo mercado, es todos los obstáculos que el Estado le pone para poder desarrollarse. Y que si nosotros pudiéramos remover eso, tendríamos una situación de prosperidad, crecimiento mucho mejor. Nosotros en estos 2 años que llevamos hemos eliminado 15.000 regulaciones, 15.000 restricciones, cosas que la normativa le exigía a la gente hacer, por ejemplo, envasar la sandía de una manera particular. El resultado de eso es que en el índice de libertad económica de la Heritage Foundation, Argentina fue el país que más puntos escaló, tanto en 2025 como en 2024. Y estos dos, como voy a dedicarme más a este tema de la libertad económica, dejo por ahora acá, pero quiero decir que tanto el equilibrio fiscal como la libertad económica son componentes fundamentales para ser un país que respeta los derechos de propiedad. Argentina siempre fue un país donde los derechos de propiedad siempre fueron endebles, siempre estaban en riesgo, y las inversiones importantes que nosotros necesitamos, por ejemplo en energía, necesitamos en minería o en cualquier sector de la economía, solo van a venir cuando la gente tenga confianza que es un país que va a respetar un contrato, que va a respetar los derechos de propiedad. Y para nosotros el equilibrio fiscal es esencial para eso, porque si el fisco está en una situación de riesgo, tarde o temprano algún manotazo va a ser. O va a aumentar impuestos, va a confiscar, va a expropiar, algo va a hacer, va a defaultear. Entonces es imposible que vos tengas buenos derechos de propiedad con un fisco débil. Y las regulaciones también afectan el derecho de propiedad. Porque yo tengo una propiedad inmobiliaria y viene el gobierno y me dice que me pone un control de alquileres, bueno, esa propiedad vale mucho menos para mí. O me dice que en este campo puedo hacer tal o cual cosa, ese activo vale menos y entonces me reduce el valor de mi propiedad. Entonces, tanto el equilibrio fiscal como la libertad económica para nosotros son ingredientes para generar un activo que a Argentina le costó muchísimo poner sobre la mesa, que es el de ser una economía confiable,
donde los contratos se van a cumplir, los derechos de propiedad se van a respetar, ¿no? Y los resultados están bastante buenos, los resultados, porque en el primer año la economía creció 6,6%, a pesar de un ajuste fiscal de 5%. Porque, repito, el ajuste fiscal de 5% fue bajarle los impuestos 5% a la gente, entonces el sector privado salió a gastar. En el segundo año la economía creció 3,5%. Si uno mira las expectativas que hay ahora, estamos con una expectativa de crecimiento de un trimestre por trimestre, de un 1% por trimestre, para, digamos, el mediano futuro. Con lo cual, si eso siguiera hasta el fin del mandato de Javier Milei terminaría con 20% de crecimiento después de 15 años de estancamiento. Entonces digo, estas cosas que hicimos de liberar la actividad económica y de generar un equilibrio fiscal mostraron resultados realmente muy rápido. Me parece que eso está bueno mencionarlo. Y les digo otra cosa más. ¿Sabe cuánto crecieron las exportaciones en estos primeros 2 años? 40%. Es decir, donde teníamos un montón de capacidades que estaban totalmente maniatadas y estaban atadas, las liberamos e inmediatamente el mundo fue un mercado para nosotros y las exportaciones crecieron 40%. Bueno, vamos un poquito al tema de la desregulación, porque nosotros encontramos en Argentina que cuando vos vas a hablar con los reguladores o la burocracia sobre las regulaciones es siempre un trade-off entre riesgo y retorno. Y el burócrata parece como tener una creatividad inmensa para ver todas las cosas terribles que pasarían si la gente es libre. Y yo creo que es muy importante entender que la regulación hace que muchas cosas no ocurran. Les voy a dar un ejemplo, cruzar la calle. Hay gente que muere cruzando la calle, pero a nadie se le ocurriría prohibirle a la gente que prohibamos que la gente cruce la calle o obligar a hacer un puente o un túnel en cada bocacalle. No tiene sentido el costo-beneficio. Más allá de que alguien muera cruzando la calle es algo terrible. Entonces yo creo que en muchos ámbitos de discusión está como muy presente los riesgos que podrían ocurrir con la libertad, pero están muy poco presentes todas las cosas que estamos dejando de tener, todas las empresas que se producen, que se podrían crecer en un ambiente de libertad. Y se lo voy a ilustrar con un ejemplo, que es la historia, esto Cintia, principalmente para vos, la historia de Airbnb. Airbnb lo creó un señor que se llama Joe Gebbia. ¿Cómo apareció y cómo nació Airbnb? Ocurrió que él vivía en una ciudad en California y un día se aparca en su vereda un señor que venía, ¿vieron con esas camionetas Volkswagen? Que la gente hace viajes, ¿no? Haces como esos viajes. Y el tipo vendía baratijas. Bueno. Y entonces él se acerca a hablar y le dice, bueno, no, estoy viniendo, vengo de Alaska, no sé, una historia. Cuenta él, ¿no? Y entonces le dice, ¿y dónde vas a dormir hoy la noche? Le dice, tengo que buscar un lugar. Y entonces él le dice, ¿por qué no te quedas conmigo? Y dice, lo dije y dice, me arrepentí porque digo, no lo conocía a esta persona. Por ahí era un asesino. Y entonces dice, bueno, el tipo, bueno, buenísimo, me quedo aquí. Bueno, lo trae a la casa, sudando, ¿no? Porque del miedo. Tanto es así que lo puso en el sótano y dice que a la noche, cuando vio que estaba dormido, fue y cerró la puerta con llave, ¿okay? Del miedo que tenía. Bueno, listo, a la mañana abrió la puerta, este señor se levantó, se empezó a tomar un desayuno, se hicieron amigos de la vida. Dice que es uno de los mejores amigos que tiene hoy él, es esa persona. ¿Por qué cuento esta historia? Porque, bueno, y se le ocurrió hacer Airbnb, porque dijo, la gente que necesita un lugar no son asesinos. La gran mayoría no son asesinos, probablemente ninguno sea un asesino, es gente que realmente está buscando un lugar para parar. Y entonces hay mucho más para ganar de la gente que quiere hacer algo y que es sana y que es honesta y que está buscando algo. Y si nos asustamos por ese 0.01 que sería un asesino, no tendríamos este producto que ha revolucionado el turismo a nivel del mundo. Por eso Cintia decía que tenía que ver contigo, ¿no? Entonces me parece que nos pasa un poco eso. Mucho peso a los riesgos y poco peso a todas las cosas que estamos resignando por poner esa regulación. Me parece que eso es muy importante. Y piensen lo siguiente, Milton Friedman en un libro que tiene, se llama La libertad para elegir, en su tercer capítulo, él habla, por ejemplo, del proceso para selección o regulación de medicamentos. Ustedes saben que el medicamento uno lo regula, no puede dejar, digamos, que cualquier cosa se venda como un medicamento, quizás podemos compartir esa visión,
Pero dicen, fíjese qué curioso, si un regulador acepta un medicamento y un niño muere por ese medicamento, esa persona está en gran problema, porque autorizó un medicamento que terminó siendo nocivo. Ahora, si esa persona no autoriza un medicamento y mueren miles de niños porque nunca llegaron a tener una droga que los podría haber curado, a ese individuo no le pasa nada, porque nadie se enteró que esa omisión o esa restricción permitió que una droga que podría haber salvado miles de vidas no llegara. Entonces él dice, los incentivos del regulador son siempre a favor del conservadurismo. Siempre son a favor de decir no, 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 porque si hago algo y pasa algo, yo voy a ser el responsable. Pero lo que tenemos que poner como hacedores de política sobre la mesa, repito, es todas las cosas que estamos dejando de lado, ¿no? Por supuesto que la regulación es poder, la regulación, les digo, en el caso argentino, cada regulación es una oportunidad de corrupción. Te cuento la experiencia de Argentina, ¿no? Entonces me parece que es importante. Elon Musk tiene una frase que él dice que a los ingenieros cuando estaba desarrollando el Tesla decía, la mejor pieza es que no haya pieza. O sea, si vos lográs que no necesitemos esta pieza, es la mejor pieza. No part is the best part. Entonces yo digo, ¿cuál es el mejor trámite? Es que no haya trámite. Ese es el mejor trámite, que no haya trámite. Entonces tenemos que reflexionar profundamente por qué necesitamos un trámite. ¿Por qué necesitamos que un hotel le informe a alguien los visitantes que tiene? ¿A quién le importa eso? ¿Qué valor genera eso? ¿Quién mira eso? Nadie. Entonces me parece que tenemos que pensar si podemos tener no trámite, ¿no? Y la otra cosa muy interesante de Elon Musk es que él solo felicitaba a los ingenieros, esto sería más para el presidente, él solo felicitaba a los ingenieros que decían, simplifiqué tanto el proceso que me equivoqué, tengo que volver a ponerlo. Porque él sabía que si había simplificado tanto que tenías que volver a poner algo, entonces habías ido hasta el límite. Porque si vos simplificabas y nunca llegabas a ese punto, no sabías cuán lejos te había quedado respecto a lo que verdaderamente podías simplificar, ¿no? Entonces, me parece como que tenemos que perderle el miedo. Yo no tengo ningún miedo a decir simplifiquemos. Y si nos equivocamos, listo, damos marcha para atrás, no pasa nada. Pero tenemos que ser como muy agresivos y animarnos a errar, a hacer algo que esté mal, no importa, porque es mucho peor no hacer. Les doy un par de ejemplos en Argentina. En Argentina, porque también esto es interesante, que muchas de las regulaciones no es que alguien pensó a ver qué es lo que le conviene al pueblo argentino o al pueblo boliviano. Muchas de las regulaciones las puso alguien porque tenía un negocio atrás de la regulación. Y se los voy a ilustrar con un ejemplo que es extraordinario. Nosotros cuando llegamos a Argentina, la internet satelital estaba prohibido, Starlink. Acá se puede comprar, perfecto, ahora sí. Estaba prohibido internet satelital en un país que si vos lo ponés sobre Europa va de Portugal a Estonia y que tiene 47 millones de habitantes. ¿Qué se piensa? ¿Que va a llegar una fibra óptica a cualquier persona en esa vastedad? ¿Y por qué estaba prohibido la internet satelital? Porque un grupo de medios en Argentina, que es el proveedor más grande de internet satelital, le resultaba mucho más fácil convencer a un regulador, decir, prohíbeme la internet satelital, que competir con la internet satelital. Entonces Javier Milei en su 10º día rompe eso, permite la internet satelital y hoy, 2 años después de eso, 3 millones de argentinos tienen internet a través de la internet satelital, que sobre todo es en los lugares más aislados, porque en la ciudad de Buenos Aires, dentro de todo, tenés buena internet satelital, pero una persona que está en un campo, en una actividad minera, que sale a cabalgar por los Andes, tenemos los videos de la gente cabalgando los Andes con la cosita de Starlink, que están conectados, la industria minera, petrolera, hotelera, la pampa húmeda que vos podés poner sobre un tractor, el Starlink, entonces puedes hacer agricultura de precisión. La otra, por ejemplo, regulación que hacemos es, nosotros teníamos una aerolínea que se llama Aerolíneas Argentinas y que siempre trataba que no hubiera mucha competencia. Entonces nosotros lo hicimos también al 10º día de la gestión de Javier Milei, liberamos el mercado aerocomercial, sobre todo permitiendo, por ejemplo, vos tenés un avión de 6 plazas, listo, hacete una aerolínea. Tenés un avión de 19 plazas, hacete una aerolínea. Entonces empezaron a aparecer en Argentina aerolíneas de aviones pequeños y hoy 1.200.000 argentinos están conectados por avión con estas empresas pequeñas que no existían cuando Javier Milei llegó a la presidencia, ¿no?
Un dato más que quiero mencionar es que la regulación es eminentemente anti-pequeñas empresas, porque la regulación es como un costo fijo. La empresa grande lo pasa sin problema, la empresa chica es un obstáculo insalvable. Por eso muchas veces las empresas grandes son las que más promocionan que haya la regulación, porque les permite que no haya competencia y no haya desafíos en el mercado de las empresas pequeñas. Pero la empresa pequeña es muy problemático que se mantenga en la informalidad, que no pueda formalizarse, porque si no se formaliza no puede crecer. Y una empresa informal naturalmente es una empresa con baja productividad. Ricardo Hausmann, que creo que estuvo la semana pasada por acá, él tiene una metáfora muy linda que dice que las empresas funcionan con insumos, entonces los insumos serían como letras. Entonces si vos tenés pocas letras, pocos insumos, las palabras que vas a hacer no van a ser muy complicadas, van a ser productos muy simples. En cambio, si vos tenés muchas letras, puedes hacer palabras mucho más complicadas y más complejas. Entonces, condenar a una empresa a mantenerse en la informalidad es condenar a la empresa a ser improductiva, a tener pocos insumos. Y nosotros no queremos facilitarle al vendedor de la calle que venda, que por supuesto queremos que venda y que sea, pero sobre todo queremos que ese se convierta en un negocio y que después se pueda convertir en un supermercado. Así crecen las economías, permitiendo que las pequeñas empresas puedan crecer, ¿no? Entonces, la regulación es tremendamente destructiva de ese proceso porque obliga a las empresas a mantenerse en la informalidad, ¿no? Bueno, voy terminando porque creo que ya me excedí un poco, pero les digo algunas cosas que a nosotros nos funcionaron en el proceso. Primero, siempre preguntarnos si una regulación debiera existir. Nunca abordamos la tarea como decir, ¿cómo simplifico esta regulación? Nos parece que es un mal punto de partida. Es ¿por qué existe esta regulación? Entonces yo, por ejemplo, acá, pobre, me la agarré con Cintia, pero digo, por ejemplo, el turismo, porque Bolivia tiene un potencial. Bolivia puede ser el Disneyland de Sudamérica. O sea, Titicaca, La Paz, el Salar, ¿cómo es? El Salar de Uyumi. La ruta del vino, el Amazonas, o sea, olvídate, o sea, acá esto es un parque de diversiones para venir. ¿Y para qué necesitamos regulación en turismo? Si está el Código Civil y Comercial, está el Código Penal, listo, elimina todo, que no quede nada, cero. Que la gente sea libre, que haga las cosas que quiera, haga las empresas que quieran, haga las aerolíneas que quiera. Entonces me parece que es muy importante plantearse eso de raíz. Y además les digo otra cosa. Si no sacás de raíz, es como podar un árbol y después al rato te empiezan a crecer de vuelta las regulaciones. Entonces me parece que eso a nosotros nos funcionó muy bien. Lo otro que nos funcionó muy bien es discutir con el papel sobre la mesa. O sea, nosotros, por ejemplo, que somos un ministerio que de alguna manera influimos en el resto de los ministerios, cada vez que vamos a una discusión, vamos con el papel. Entonces, mira, este sector, nosotros pensamos que tenemos que desregularlo, acá está como quedaría la norma. Bueno, listo, y ponemos el papel sobre la mesa. No, mirala, decime si le querés cambiar algo, etcétera. A nosotros que eso me parece más para José Luis, me parece que si tú pudieras impulsar el debate a partir del papel concreto, me parece que vas a ganar mucho tiempo y va a estar. A nosotros por lo menos eso porque hace como muy específico el debate, ¿no? Uno no está debatiendo, digamos, el sexo de los ángeles, sino que está diciendo, a ver, esta norma, ¿cómo va a quedar? ¿Así o va a quedar así? ¿Okay? Eso no funciona bien. Otro tema que por ahí quiero comentar, otra cosa que quiero comentar, es que, por ejemplo, nosotros estamos sacando de toda la regulación todo lo que tiene que ver con calidad. No queremos que el Estado regule nada de calidad. Porque nosotros decimos que la manzana sea grande o sea chica, es un tema del mercado. La gente sabrá si querrá comprar la manzana grande o chica y cada una tendrá su precio. No hay nada que el Estado tenga que hacer en la regulación de la calidad. Sí puede tener en la salubridad, sí puede tener en la sanidad, sí puede tener en lo epidemiológico, porque eso, digamos, son cosas que... Pero la calidad, nada. Entonces nosotros eso estamos sacando todo y definitivamente estamos tratando de sacarle al Estado lo más posible, porque nosotros al Estado lo vemos como un obstáculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, certificaciones, ¿no? Entonces vos decís un producto, ¿qué dijimos nosotros en un decreto que sacamos el año pasado, el 892? Si el producto se vende en Suiza, bueno, listo, que se pueda vender en Argentina. ¿Qué es eso de que el producto que se vende en Suiza tiene que venir acá y pasar por todo un sistema de certificaciones para que nosotros veamos si ese producto que se vende en Suiza, se vende en Alemania, se vende en Estados Unidos, los argentinos lo pueden consumir? Es ridículo. Entonces eso lo eliminamos todo. Vos tenés una certificación de venta afuera, el producto automáticamente... Pero escuchen, todo eso no era así.
Vos tenías unas paralancerarias donde vos tenías que pasar por unos... y además tenías que ir a oficinas oficiales, te demoraban 8 meses el certificado, te cobraban, te pedían una coima, es una catástrofe. Entonces eso lo vamos sacando y hemos, por supuesto, liberado muchísimas restricciones. Nosotros, por ejemplo, teníamos una ley de glaciares que prohibía la minería, prohibía la inversión extranjera de minería en Argentina, porque definía un área llamada periglaciar que no estaba definida y no se podía hacer minería ahí. Eso acabamos de cambiar en el Congreso. Hay una explosión de inversión en minería en Argentina. Y piensen lo siguiente, los chilenos exportan 60.000 millones de dólares de productos mineros por año. Y nosotros 3.000 cuando llegó Javier, ahora 6.000. ¿Y eso de dónde viene? ¿De que Dios cuando creó los Andes dijo pongo todo el cobre del lado chileno? No. Es que nosotros nos habíamos prohibido hacer minería, nos habíamos prohibido traer inversiones a la minería, como la ley de tierra nos había prohibido traer inversiones a nuestro sector agropecuario. Entonces esas cosas las estamos removiendo todos y eso explica por qué tenemos estos crecimientos, ¿no? Termino con una idea que me parece fundamental. El proceso de desregulación construye capital político. Cada cosa que vos hagas de desregulación, la gente te va a amar. Te va a amar, te va a parar, como nos para a nosotros, nos para en la calle para sacarnos fotos. Vos sacaste esto, vos sacaste aquello. El pueblo es tu aliado, porque el pueblo es el que está sufriendo las trancas estas. Bueno, ustedes mismos lo dijeron. Entonces, tanto para los ministros como para el gobierno en su conjunto, vos más avanzás en la desregulación, más capital político construís. Es lo mejor que podés hacer. Por supuesto, ¿quién va a oponerse a la desregulación? Nadie en el pueblo. Se va a oponer la burocracia, porque la burocracia pierde poder. Definitivamente la burocracia va a ser el escollo más grande y se van a oponer quizás aquellos grupos que se veían beneficiados por la regulación, donde la regulación era un privilegio y que al sacarle ese privilegio y en algún sentido devolverle esos recursos a la ciudadanía en su general, a ellos sí les va a molestar. Entonces, cuando hablan de la política, el desafío político de la desregulación, no es un desafío político, porque políticamente solo suma a cualquiera de las carteras ministeriales que haga este proceso. En todo caso, es un problema político con los grupos de interés que se beneficiaban, ¿no? Entonces, para nosotros y para el presidente Milei la agenda de regulación es central, ¿no? Es central a su popularidad, es central a su ideología, es central a la visión que nosotros tenemos y es central a la posibilidad de que Argentina se convierta nuevamente en un país próspero. Así que simplemente comparto esa experiencia nuestra. Es un viaje absolutamente maravilloso, así como este señor me mostró las regulaciones que tenía, después me mandó videos que quizás tendría que haber traído para mostrar, donde me agradece porque ahora exporta a todos lados y libremente. Y todos los días nosotros recibimos esa fuerza que viene de cada uno de los argentinos que están construyendo la Argentina en libertad. Y en libertad la pueden construir, sin libertad no la pueden construir. Y este proyecto me parece que es tan central a eso, que definitivamente va una enorme felicitación, un enorme deseo de éxito y un enorme deseo de coraje, de animarse a ir más allá de lo que se hubieran imaginado. Si hay que volver para atrás, no pasa nada, pero no se queden a mitad de camino porque es mucho lo que tiene para ganar. Bueno, en el caso nuestro los argentinos y en el caso de ustedes los bolivianos. Muchas gracias.